Bueno, bienvenidos. Si estamos en este video es porque estás interesado entonces en venir a Canadá por la vía de trabajo, ¿cierto? Obviamente todas las agencias y muchos abogados de inmigración recomiendan antes de esta visa algo que es la vía de estudios. Nosotros también la recomendamos mucho, ¿por qué? Porque en el caso personal nosotros queríamos venir rápido y queríamos, por así decirlo, la forma más segura, ¿cierto?, de venir. Obviamente, si vos sos una persona que te encontrás en una profesión que es muy solicitada aquí en Canadá, porque eso es súper importante, hablas muy bien el inglés y de pronto tenés muy buena experiencia, ¿cierto?, es un buen perfil para venir por trabajo, ¿cierto? Y a continuación les voy a mostrar cómo es la mejor opción para buscar trabajo desde su país de origen para que vengan acá a Canadá a trabajar en una empresa canadiense. Pero obviamente antes es súper importante saber que si de pronto no dominas el inglés o lo hablas, digamos, en un nivel promedio y de pronto no tienes una maestría, no tienes un doctorado, tienes pocos años de experiencia, o también estás simplemente en una profesión que no es muy solicitada aquí en Canadá, o simplemente sí es muy solicitada pero es difícil porque, digamos, hay tantas personas que están estudiando esto que pues es muy difícil que una empresa canadiense te llame. En ese caso, recuerden que nosotros les recomendamos venir por la vía de estudio. Cuando hablamos de venir por la vía de estudio es simplemente que estudian una educación superior, ¿cierto?, un posgrado, algo así relacionado con su carrera, o si no tienen ninguna carrera, simplemente un estudio superior, ¿cierto? Esto es súper interesante porque vienen acá, estudian algo canadiense y esto es algo de lo que más puntaje da cuando vayamos a postularnos a la famosa residencia canadiense por el Express Entry, ¿ok? Entonces, esto es súper interesante porque es lo más, por así decirlo, seguro para poder venir acá a Canadá. Es simplemente, se paga el estudio, se viene a estudiar y luego de estudiar el gobierno te da algo que es el PGWP, que es como un permiso para que puedas ejercer lo que estudiaste aquí en el país. Es súper importante. Vamos a hacer de pronto un video donde vamos a especificar más cómo es esta parte del estudio, porque no todos los colleges dan este permiso. Y también depende del tiempo del estudio, porque es súper importante. Si estudias un año, automáticamente te dan otro año para trabajar. Pero si estudias un curso de 2 años, te pueden dar 2 o hasta 3 años más para ejercer lo que estudiaste aquí en el país. Eso significa que puedes estar hasta 5 años aquí en Canadá para que obtengas la residencia, ¿ok? Obviamente sabemos que esto no es barato, o sea, no es barato. Pero nosotros, digamos, si estás interesado en esto, tenemos convenios con diferentes agencias de estudio. Una es la que obviamente que nos trajo, y tenemos conocimiento de otras más que tienen convenios con un college donde tienen programas muy económicos y que dan facilidades de pago, ¿cierto? Entonces créanme que no todas las personas que vienen por estudios es porque tienen en su bolsillo la plata para estudiar acá. Entonces esto es súper importante. Si te interesa saber cómo puedes venir por estudios, mientras subimos el video obviamente de cómo es esta parte de estudios y todo eso, en nuestro perfil de Instagram, recuerden que aparecemos como Paisas Canadienses. Ahí tenemos un link donde ustedes hunden y ahí luego van a un WhatsApp que es el nuestro, el business, donde vamos a darles obviamente la información básica. Y si están interesados ya en conocer más a fondo cómo es el proceso, porque también depende del perfil de la persona o de la pareja o de la familia, se les recomienda una provincia, se les recomienda otra, y obviamente esto, entonces nosotros lo mandaríamos a la agencia y ahí simplemente se les daría la asesoría. ¿Listo? Ahora, este video es básicamente para explicarles entonces cómo es venir por la visa de trabajo, ¿cierto? Aquí no vamos a hablar ya nada de estudio. Es simplemente que me gusta aclarar eso, porque no es solo venir por estudio o solo por trabajo, hay muchas maneras. Entonces, ¿cómo es venir por trabajo? Es algo que se llama un permiso de trabajo cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque cuando hablamos de cerrado es porque usted, si viene con una empresa canadiense, significa que solamente va a poder trabajar con esa empresa canadiense. A diferencia de, por ejemplo, que yo estoy en este momento con un permiso de trabajo abierto. Tengo este derecho porque mi pareja vino a estudiar y automáticamente a mí
por ser pareja, me dan el permiso de trabajo abierto. Yo puedo trabajar para cualquier empresa canadiense. La persona que venga para, digamos, trabajar con una empresa, precisamente por eso le dan un permiso de trabajo cerrado, que significa que solamente puede trabajar para ese empleador canadiense. Si el día de mañana el contrato finaliza por alguna razón, te despiden o renuncias, o no sé, pasa algo y ya no trabajas para ese empleador, ya no tienes ese permiso de trabajo. Entonces eso es súper importante que lo tengan presente. Si vienen con el permiso de trabajo cerrado, vienen netamente a trabajar para ese empleador. Ahora, obviamente hay gente que viene así y pues aquí trabajando para ese empleador, lo que hacen es que luego encuentran, digamos, un curso, un college, y empiezan a estudiar como para seguir aquí legalmente, ¿cierto? Y no quedarse ilegales en el país. Súper importante que tengan esto presente. Bueno, aparte, también es súper importante que tengan presente, porque es difícil, digamos, esta parte de conseguir el trabajo. No tanto por el lado de ustedes que quieren conseguir una empresa acá, sino también por la parte del empleador, por el lado de la empresa canadiense. Porque es que la empresa primero tiene que demostrar, porque aquí en el país de Canadá no hay mano de obra para esa posición. Tiene que demostrar por qué está contratando a una persona de otro país y no está contratando a alguien de aquí del país. Listo. Entonces eso, por ahí empieza el problema, que tiene que hacer eso. Listo. Lo otro es que aparte de contratarte, de todos esos trámites de contratación, todo cierto, acá estamos hablando pues de todo lo que amerita pues la nueva contratación de una persona en una empresa, estamos hablando de que tiene que hacer un proceso adicional si estamos hablando de traerte al país. Entonces ya estamos hablando de un proceso de inmigración, ¿cierto? Entonces, aparte de ser tedioso para la empresa, es costoso. Entonces aquí estamos hablando de tienen que demostrar por qué te necesita a ti y no a una persona aquí en Canadá. Tiene que contratarte y adicional tiene que traerte si es que te necesita aquí presente en el país. Entonces eso es un proceso ya migratorio. ¿Listo? Entonces esto es súper importante que lo tengan presente, que estos simplemente son como factores de por qué hacen que venir por un permiso de trabajo cerrado sea un poco más difícil. Pero no es imposible, ¿cierto? Ahora, cuando estamos hablando de que vos estás trabajando en tu país y puedes hacerlo de forma remota, se elimina esa última parte, o sea, no te tienen que traer. Entonces simplemente sería que la empresa demuestre por qué te necesita a ti y simplemente te contrate. Y ya, vos estás trabajando para una empresa canadiense en tu país. Entonces es súper importante esto. Ahora, hay gente que viene con trabajo, ¿cierto? Hay gente que literalmente viene aquí y ya tiene un trabajo con una empresa. Entonces es factible. Ahora, vamos a explicarles qué tan diferente es la situación laboral en este país con respecto, digamos, hablando de Colombia específicamente, pero es muy similar a los países de Latinoamérica. Primero, aquí el resumen o hoja de vida, o como le quieran llamar en sus países, que es esa carta de presentación que uno tiene donde pone su experiencia, sus cursos, experiencia laboral, todo esto es diferente aquí en Canadá. Primero, súper importante, algo que digamos en mi país casi por obligación se tiene que poner es una foto. Digamos en mi país pasa mucho de que hay veces simplemente la foto ya te descarta. Eso aquí no se ve. Y aquí es muy feo que, digamos, te pregunten si sos latino, si sos de alguna raza, si sos de algún, digamos, lado de la política. Entonces aquí no se usa mucho eso. Digamos, descartado la foto, aquí no se usa la foto. Eso lo tienes que eliminar de tu hoja de vida. Eso es lo primero importante y súper diferente. Bueno, lo segundo que personalmente me pasó a mí, yo soy una persona que pues tengo varias certificaciones. Entonces, en mi hoja de vida de Colombia, bueno, yo como me muevo en el lado del marketing digital, digamos, mientras más certificaciones tenga uno, pues su hoja de vida es mejor, ¿cierto? Más presentable y todo eso. Entonces yo tenía solamente una hoja, o sea, era una página donde estaban solo certificaciones mías. Eso es muy bueno, pues porque uno muestra que sabe del tema, le gusta estudiar, es proactivo. Pero obviamente
no es lo puntual, ¿cierto? Lo que necesita la empresa saber, si sos bueno o no para ese cargo, para ese rol. Aquí en Canadá lo resumen todo en una sola página. Vos en una sola página tenés que poner el nombre tuyo, obviamente, la descripción tuya, esa descripción que tenemos todos de 5 o 6 renglones donde escribimos qué somos, qué idiomas hablamos, si somos una persona proactiva, si somos una persona, bueno, todas esas soft qualities, que así le dicen. Adicional a eso, dónde estamos localizados, las certificaciones y adicional a la experiencia laboral. Todo eso tiene que estar, digamos, puesto en solo una página. Entonces esto es súper importante que lo tengan presente. Gente comete el error, se empieza a postular en trabajos aquí en Canadá con su formato de hoja de vida colombiana. Entonces obviamente desde ahí ya empiezan perdiendo, porque las personas aquí en Canadá o simplemente los que ya conocen cómo es el formato de una hoja de vida acá ya tienen ventaja con sobre las personas que no. Algo adicional que se maneja aquí en Canadá, que no se maneja en mi país Colombia, y me imagino que tampoco en la parte de Latinoamérica, es algo que llaman la cover letter. Esto es como un documento complementario al resumen. Entonces aquí en este documento, que es básicamente, hay dos formas de escribirla. La primera es simplemente un documento en Word que se pasa a PDF y simplemente de una página, ¿cierto? Y esa es la primera forma. La segunda es simplemente como tenerlo en un bloc de notas, aparte para copiar y pegar en donde te la pidan. Entonces la cover letter es ¿qué? Es básicamente como otro espacio que te da el empleador para complementar la información que pusiste en tu resumen. Entonces es donde ahí ponemos la, digamos, adicional, no sé, otros cursos secundarios que puedan sumar a tu hoja de vida, de pronto, no sé, algún cargo que tuviste, algo importante en tu experiencia laboral que quieras anotar, ¿cierto? Entonces esto es súper importante. La cover letter no es obligatoria. Hay empresas que simplemente está la opción de opcional y si tú la pones, me imagino que te suma, ¿cierto? Entonces esto es súper importante. En mi país, Colombia, no se usaba esto y no sé, pues en otros países de Latinoamérica. Aquí en Canadá, casi, digamos, en todas las plataformas de trabajo hay una opción que se llama cover letter. Obviamente dice opcional, pero tú la puedes agregar. La puedes agregar, como te dije, digamos, subiendo el archivo de PDF, o la otra es simplemente escribiéndola. La escribes ahí, la pegas y simplemente es eso. Ahora, lo más importante cuando hablamos de conseguir trabajo en Canadá son las famosas palabras clave. Todas las personas del marketing me van a entender esto, las palabras clave. Pero si no estás en el sector del marketing te voy a explicar. Las palabras clave es básicamente esas palabras que son importantes a la hora de hablar de un cargo en específico, ¿cierto? Entonces, si un resumen o una hoja de vida no tiene palabras claves, te van a descartar. Porque aparte, aquí en Canadá, no es como en mi país, que lo que hacemos nosotros es que la enviamos a una empresa y simplemente allá una persona de recursos humanos o de gestión humana, ¿cierto? De Human Resources, la revisa y si la persona, digamos, ve que puede servir para el cargo, pues te pasa una entrevista, ¿cierto? Digamos, aquí no pasa así. Aquí lo que pasa es que el primer filtro no es una persona, es un bot o un robot. Entonces es súper importante esto. Aquí el robot es algoritmo. Entonces lo que el robot hace es que, digamos, tú te estás postulando una posición, no sé, de marketing digital, y en la posición de marketing digital necesitan una persona que sepa de redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? Que sepa manejar redes sociales y que sea una persona proactiva, ¿cierto? Ahí estamos hablando de dos palabras claves, redes sociales y proactividad o proactiva, ¿cierto? Si tú en tu resumen, en ningún lado, tienes estas palabras claves, automáticamente te van a descartar. Entonces no vas a pasar ya a una persona real a que lea tu resumen y te pueda, digamos, agendar una videollamada o simplemente pues una reunión presencial, que es lo que es la famosa entrevista de trabajo, ¿cierto? Entonces esto es súper importante. Hay que mirar muy bien y ya más adelante les voy a mostrar, porque voy a hacer un ejercicio con digamos, un cargo de asistente administrativo o administrative assistant aquí en Canadá, de cómo lo pueden hacer.
¿cierto? Adicional, quiero que entiendan que hay algo que es la inteligencia artificial. Esto es súper importante porque ustedes pueden apalancarse de las herramientas de inteligencia artificial que están en el mercado. Me imagino que todos ustedes allá, digamos en el mercado, han escuchado de una herramienta de inteligencia artificial que se llama ChatGPT, ¿cierto? Esta famosa ChatGPT que wow, ¿cierto? Les voy a mostrar más adelante cómo usarla para poder crear su cover letter, para poder complementar su resumen y para poder saber cuáles son las palabras claves que necesita cada persona para, según el cargo que vaya a hacer, ¿cierto? Entonces esto es súper importante, que con todo esto que les acabé de comentar, vayan organizando y anotando, porque esto es súper importante para que organicen su resumen en el formato canadiense, antes de subirla a las plataformas y toda esta parte. Bueno, y antes de pasar a la parte práctica, les voy a mostrar cuáles son las herramientas, digamos, o plataformas que aquí usamos mucho para buscar trabajo, ¿cierto? La primera es dentro de la página de Canadá. Hay una opción donde ustedes pueden entrar y mirar obviamente qué vacantes hay de algunos trabajos que haya, ¿cierto? Y ahí directamente pueden postularse a todos estos trabajos. La segunda se llama Indeed.ca, que es básicamente como el LinkedIn de aquí de Canadá, ¿cierto? Es básicamente muy similar a LinkedIn. Si ustedes conocen la plataforma profesional de LinkedIn, pues van a saber usar Indeed. Indeed para mí es de las mejores, es súper amigable, es muy buena la verdad. Y ahí es donde digamos la mayoría de las personas ponen su hoja de vida, y ahí tiene la opción como LinkedIn de que si vos querés pagar, pues puedes pagar para, digamos, tener, digamos, como herramientas plus, ¿cierto? Como más herramientas y todo eso como para organizar de una mejor manera su hoja de vida. Una tercera que no es básicamente de trabajo o específicamente de trabajo, sino que sirve para todo, es el famoso marketplace de Facebook, que vos ahí podés poner, digamos, si estás buscando en algo relacionado con, no sé, asistente administrativo, te van a aparecer algunas postulaciones hablando sobre esto. Es súper importante que aquí pueden haber muchos fraudes con respecto a alguna posición, entonces siempre tener presente esto a la hora de estarse postulando en estas plataformas. Bueno, esta es una de las más conocidas acá en Canadá, que es básicamente de los empleadores canadienses. Se llama Job Bank. Hay una que es en inglés y hay otra que es en francés. Entonces esto también es súper interesante si digamos que quieren buscar específicamente en uno de los dos idiomas. Bueno, entonces acá es muy sencillo. Recuerden que, como les expliqué anteriormente, la hoja de vida canadiense es diferente a la de, digamos, en mi país Colombia. Me imagino que en la mayoría de Latinoamérica es similar. Aquí, digamos, podemos usar un tipo de plantilla como esta. Aquí lo que yo hice fue que saqué esta plantilla de varias hojas de vida o resumen, que así le dicen acá, de varias personas conocidas de acá. Más o menos unas 6 personas les pedí su hoja de vida y lo que saqué fue como las características de todas las hojas de vida. ¿Listo? Entonces una breve explicación de qué es lo que debe contener o qué es lo que se recomienda contener en el resumen. Lo primero es las fotos no son necesarias. Digamos acá lo que he preguntado es que antes no lo ven bien poner una foto, porque acá no les importa. Muchas veces hay unos trabajos que te preguntan si sos latino, si sos no sé de dónde, pero la mayoría no te pregunta eso. Entonces básicamente obviamente acá el nombre completo. Aquí es súper importante este primer, por así decirlo, palabras que vemos acá, que sean, como aquí lo dice, posiciones o cargos o palabras clave importantes de tu rol. Por ejemplo, digamos, aquí voy a mostrarles un ejemplo de un asistente administrativo. Como pueden ver, aquí tengo 2 cargos en Indeed y en LinkedIn para este cargo, ¿cierto? Entonces aquí podríamos hacer un ejemplo, por ejemplo, acá, perdón por la redundancia, acá por ejemplo, Administrative Assistant, no sé, acá estamos asumiendo que por ejemplo acá, yo les tengo acá una cosa importante,
Acá dice, por ejemplo, que las responsabilidades en este cargo serían Digital Marketing, Content Creation, Data Management. Entonces, podemos poner esas palabras claves ahí en la hoja de vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Content Creation y Data Management. Es un ejemplo, listo. Es que lo importante, que aquí empecemos ya con esas famosas palabras clave, listo, en esta primera parte. Aquí donde dice el resumen o el summary, por así decirlo, es súper importante que pongamos, obviamente, si tenemos los años de experiencia, los estudios que tengamos, en el sentido de, por ejemplo, si tenemos un pregrado en nuestros países, aquí es importante aclararlo. Adicional a eso, digamos acá, ya les voy a explicar más adelante, pero aquí, por ejemplo, hay una herramienta súper importante que se llama ChatGPT. Aquí hice un ejemplo en el cual puse una cover letter of administrative assistant. Entonces literalmente la plataforma te arroja toda una cover letter. Aquí te dice que aquí pongas tu nombre, tu dirección, todos tus datos y de la empresa que estaría interesada en tu cover letter, ¿cierto? Entonces aquí te pone toda la información para que tú la cambies. Aquí dice Dear, obviamente la empresa, I'm ready to express my strong interest in the administrative assistant position, bueno, todo esto. Y aquí explica, con mi sólido background, no sé qué, tengo tantos años de experiencia en administrative roles, bueno, toda esta información, pero acá, como pueden ver, pone todo lo que un asistente administrativo pondría para, digamos, su búsqueda de trabajo, ¿cierto? Estoy impresionado, aquí obviamente hablando de la compañía, de su innovación, de su excelencia, todo esto, pero esto es súper importante. Adicional, una estrategia que les doy es acá yo puse What tools does an administrative assistant know? Porque esto es súper importante. Por ejemplo, acá en Indeed, les voy a mostrar acá. Siempre aquí en Skills y Experience, ellos ponen muy claramente qué es lo que buscan en un candidato, ¿cierto? Aquí dice Advanced Time Management, Planning and Organization Skills. Aquí pues obviamente las personas que conocen esto es básicamente que sepa manejar su tiempo. Plataformas como Monday.com, ClickUp, bueno, todas estas plataformas de Project Management. Entonces obviamente como aquí lo ponen y de primero es súper importante para ellos. Entonces, ¿qué diría yo? Aquí en el resumen, obviamente la información de cada persona, el nombre, años de experiencia y por ejemplo que tiene, no sé, advanced knowledge of project management tools such as, por ejemplo, ClickUp. Bueno, sí, las plataformas, para no enredarme pues en los nombres. Y acá, por ejemplo, las plataformas y obviamente que es súper importante. Aquí yo no es que se vayan a cada posición y que las copien, no. Ustedes obviamente tienen que ser también honestos en cuáles plataformas ustedes conocen y cuáles no. Y hacer un resumen, porque eso fue lo que yo hice, de por ejemplo aquí me piden Excel, PowerPoint, software, Outlook, Calendar, bueno, todas estas plataformas y mirar aquí, por ejemplo. Aquí simplemente, aquí lo ponen un poco más general, ¿cierto? Data Management, Scheduling, Provide Ad Hoc Support, Digital Marketing and Content Creation. Obviamente dentro de estas, por ejemplo, Data Management está Excel, está las que les dije de Project Management. Dentro de Digital Marketing obviamente está la parte de Facebook, de Google, bueno, todo esto. Scheduling, obviamente están todos los calendarios, los correos. Pero entonces es eso, ustedes lo que tienen que hacer es un conglomerado de las herramientas. Por ejemplo, acá en ChatGPT también me da cuáles esas son herramientas que las asistentes administrativos normalmente usan. Por ejemplo, Microsoft Office Suite. Aquí están todas las de Microsoft, Excel, PowerPoint, todo eso. De email, acá está Outlook, Gmail y todo eso. Collaboration, Teams, Slack. Entonces acá ustedes tienen una lista de plataformas que usan, digamos, en este cargo. Y las pueden poner acá, correcto. Entonces eso es súper importante este resumen. Acá recuerden que esto es más que todo para pasar ese primer filtro, que es ese bot que usan aquí en Canadá. Porque recuerden que aquí no es como en nuestros países, que literalmente le llegan las hojas de vida a una persona, sino que literalmente le llega es un bot, un robot. Y si el robot, por ejemplo, aquí en esta persona dice responsibilities, o acá mejor dicho, qualification, que son lo que necesita tener la persona. Bachelor's degree en digamos que en una experiencia similar a esto, ¿cierto?
a este pues job, a este trabajo de administrative assistant, ¿cierto? Que tenga strong interpersonal customer service and communication skills. Por ejemplo, si el robot no ve esto, no tiene que ser exactamente igual, pero por ejemplo, que pongan que tienen un excelente customer service and communication skills, y eso lo pueden poner aquí. Adicional, ya les voy a mostrar aquí en la parte del curso unos tips importantes, pero entonces eso es lo que me refiero. Ability to multitask, proficiency in Microsoft Office Suite. Entonces toda esta información debe estar en esta parte para que pasen ese filtro del bot, ¿cierto? El bot lo que trata es que encuentre esto en su resumen. Y lo mismo pues acá, los skills y las qualifications de este en su resumen. ¿Listo? Entonces eso es súper importante. Por ejemplo, acá la mayoría de Indeed te pide los años de experiencia, qué certificados. Acá, por ejemplo, mira, acá te comenta las plataformas. Management Software, Salesforce, por ejemplo, Project, todo eso. ¿Listo? Aquí, English, Oral and Writing Language Skills Required. Y aquí, por ejemplo, dice que el francés es adicional. Entonces, pues ya saben que los idiomas es súper importante esa parte. Por ejemplo, en el caso mío, como yo sé hablar inglés y español, yo acá pongo literalmente en el resumen bilingual, Spanish and English. Porque hay, por ejemplo, cargos que piden literalmente bilingüe en español e inglés. Listo. Bueno, ahora esta parte del contact, pues obviamente lo lógico, la ubicación de ustedes, el teléfono. Aquí es súper importante que, como si ustedes, digamos, no están en Canadá, pues cuando yo empecé a buscar en Colombia, por ejemplo, yo pues simplemente puse mi correo y mi teléfono. Y obviamente puse que aquí es más 57, que es el número de Colombia. Lo que hizo, no los confundí de poner Medellín o poner pues la ciudad donde estén, si lo van a hacer remoto. Obviamente si están en Canadá, pues pongan la ciudad, pues porque eso normalmente lo ponen en los resúmenes. Aquí es súper importante cuando hablamos de la educación y las certificaciones. Aquí ven muy bien que la persona pues tenga estudios, ¿cierto? Entonces acá, pues en el caso mío, yo acá tengo hasta 9 cursos porque digamos en el área mía que es de marketing digital, pues mientras más cursos uno tenga, pues más pesa su hoja de vida, ¿cierto? Pero, no sé, en el caso de ustedes de pronto, por ejemplo acá, un asistente administrativo, pues un asistente administrativo no es que tenga que tener cursos para hacer todo esto, ¿cierto? Porque todo esto se puede aprender gratis en YouTube. ¿Qué les recomiendo? Hay plataformas, aquí pues se me vienen algunas a la cabeza, Creana, a ver, otras. Bueno, sí, todas estas plataformas, Platzi, todas estas que son de cursos, que digamos pueden encontrar cursos de, no sé, baraticos, literalmente como es de $5 hasta, pues obviamente hay de 200, $300, y que les dan certificaciones. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si ustedes la ponen acá, por ejemplo, bueno, entonces por ejemplo acá, dependiendo de la empresa, por ejemplo Salesforce, Microsoft Project, sí, de todo esto, entonces lo que tienen que hacer es buscar en internet cursos sobre esos temas. Obviamente que les den certificación. Ustedes pueden aprender todo desde YouTube porque ahí se puede literalmente, pero es súper importante que tengan certificaciones para que en el momento de la contratación lo puedan mostrar. Como una experiencia mía, no, digamos, en marketing digital pesan mucho las certificaciones, pero sinceramente en todas las entrevistas que tuve nunca me las pidieron. Fue solamente en una de por ahí 20 entrevistas que tuve. Las otras lo que hacían era que te preguntaban. Entonces ellos como que creen en ti, en las certificaciones que vos pongas, pero obviamente en el momento de la entrevista te van a preguntar todo, ¿cierto? Entonces para que lo tengas presente. Bueno, la parte entonces acá de los cursos, todo eso, acá es importante que cada curso tenga la empresa donde se hizo, porque digamos acá eso también le da más credibilidad, ¿cierto? Que sea Creana, que sea Platzi, que sea Udemy era otra que se me había olvidado. Bueno, sí, estoy hablando de empresas pues, que yo conozco, pero obviamente hay muchas más. Y el año en que tienen esa certificación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente hay unas certificaciones que expiran, entonces eso también es súper importante. Otra cosa que sinceramente en mi resumen yo no lo puse, pero, bueno, sí lo puse, pero acá en esta parte, en este resumen, pero no digamos en esta parte, son estas soft qualities, que digamos acá en Canadá les gusta mucho eso, ¿cierto? Acá pues no sé si ellos acá como que no lo ponen mucho. Por ejemplo, interés inventa, bueno, no, acá Intel. Sí, vean acá, por ejemplo, competencias. Acá le dicen competencias en esta pues posición.
values and ethics, respectful of diversity, continuous learning, results management, teamwork and cooperation. Todas estas características que son, por así decirlo, sí, soft, por así decirlo, es súper importante que la pongan en su resumen, en esta parte, y aquí pues si pueden, o sea, si tienen espacio, como una parte adicional, no que lo llamen soft qualities, pues porque obviamente eso lo puse porque es como yo me acuerdo, pero pueden ponerlo aquí como dicen ellos, competencias, y acá ponerlo, ¿cierto? Por ejemplo así, por ejemplo en este caso, ya saben que tienen que mirar qué competencias en general piden en cada cargo, ¿cierto? Y las ponen, listo, ya saben que es para que ese bot pase el filtro y pues luego lo vea una persona. Luego, obviamente esta parte ya saben todos, porque esto es igual en todos los países, que es la posición, que esto es súper importante también. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, bueno, acá es algo también importante aclararles. Si ustedes, digamos, están aplicando para esto, Administrative Assistant, y ustedes ponen acá, no sé, que tienen 10 años de experiencia como ingeniero de sistemas, un ejemplo, y tienen 5 años de experiencia y tienen, no sé, o sea, son los más tesos de los tesos en ingeniero de sistemas. Pero si ustedes ven, esto no tiene nada que ver con un Administrative Assistant. Sinceramente, yo que les recomiendo, no, por más años de experiencia que tengan acá, no importa, o sea, quiten eso y traten de enfocar su hoja de vida en lo que están buscando, por mínima experiencia que tengan. Entonces, aquí todo lo que tenga que ver con Administrative Assistant, en el caso de que ustedes estén interesados en buscar eso, ¿cierto? Ahora no vaya a ser que sea una persona de ustedes que, no sé, quiero estudiar mecánica y quiero trabajar en mecánica, entonces me toca Administrative Assistant. No, o sea, según lo que ustedes van a buscar, van a organizar su hoja de vida en eso y sus experiencias y todo eso. Listo, súper importante. Bueno, algo también súper importante entonces al momento de ustedes estar buscando trabajo, aquí en Indeed y en LinkedIn, ustedes pues obviamente acá ponen lo que son las keywords. Entonces acá recuerden que estamos haciendo el ejercicio con Administrative Assistant y acá tienen que tener presente la ubicación. ¿Qué hago yo muchas veces? Yo primero, digamos, busco trabajos, obviamente donde yo estoy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Administrative Assistant, y yo me encuentro en Kitchener, Waterloo, ¿cierto? Entonces, Find Jobs. Acá pongo más o menos unos 35. Entonces acá empiezo, por ejemplo, Executive Assistant. Este es St. Jacobs, Ontario. Bueno, obviamente como yo no conozco muy bien acá, a mí me toca poner aquí en Google Kitchener to St. Jacobs, Ontario. De acá me dice que en carro son, 15 minutos, entonces es cerquitica. Y en transporte público son más o menos 1 hora. Entonces es cerca. Pues obviamente esa distancia aquí es cerca. Entonces eso quiere decir que es una buena opción esta, por ejemplo. Aunque sea, digamos, in person, que aquí le dicen in person, es que sea ya en la oficina, pues que no sea remoto. Este pues aquí no especifica, normalmente lo especifican abajo. Home and insurance discount, personal no sé qué, salary, bueno, no lo especifica. Entonces acá, simplemente dice full time y permanent. Pero entonces acá, este podría ser una buena opción, ¿cierto? Entonces aquí uno le da apply, normalmente unos se aplican acá directamente en Indeed y otros si le toca acá normal hundir acá y pues si va directamente al sitio web y ahí piden pues todos los datos. Lo importante, siempre tenga que tener su resumen en PDF y su cover letter en PDF y escrita por ahí en un blog de notas. ¿Por qué? Les voy a mostrar una que aquí, por ejemplo, Apply Now. Entonces, por ejemplo, aquí le damos que por ejemplo, esta opción, cuántos años de experiencia, por ejemplo, 5. Entonces, esta parte, ya cuando llegamos acá, aquí pues obviamente vemos que tenemos nuestro resumen en PDF y la diferencia es que acá, donde dice Supporting Documents, si le damos a agregar, tenemos dos opciones. La primera, tres. La primera es sin cover letter, la segunda es escribiéndola y la tercera es agregándola, ¿cierto? Si la agregamos, pues va a quedar como un documento, sí, como el resumen, pero la diferencia es que si hundimos esta parte que es escribiéndola, pues ya cuando la empresa vea nuestra postulación,
la va a ver de una mejor manera. Entonces, para que lo tengan presente, a veces es mejor tenerla escrita en un bloc de notas para escribirla acá, o en otros casos subirla directamente, porque por ejemplo hay veces que te piden que lo mandes a un correo electrónico, entonces ahí hay que mandarlo en PDF. Listo. Entonces esto es lo que les está comentando de por qué es bueno tenerlo también escrito en un documento, digamos aparte, en un Word o en un bloc de notas. Entonces, estuvo buena la información. Ahora, para finalizar el video, les voy a dar unos tips que, hablando con muchas personas que estaban buscando trabajo y lograron conseguir trabajo, les han servido a la hora de esa famosa entrevista. Porque es que nosotros aquí les acabamos de mostrar el proceso, digamos desde el principio, de cómo ustedes pueden organizar su hoja de vida, pueden buscar trabajo, todo esto, pero obviamente falta la parte de la entrevista, ¿cierto? Es súper importante que tengan esto presente. Aquí estamos hablando de entrevistas en inglés, siempre. Aunque digamos el trabajo diga que necesita una persona bilingüe que hable español, inglés o francés e inglés, entonces va a ser en inglés. Ahora, a menos que ustedes hagan o se postulen a un trabajo en Quebec, que normalmente lo hacen en francés. Entonces es súper importante esto. Digamos en el caso personal, a mí, digamos, aquí cuando yo llegué, yo era, digamos, una persona de que, pues, pucha, me voy a equivocar hablando y todo eso. Entonces yo tenía en un bloc de notas como las frases típicas que yo decía, como eran en inglés, como el vocabulario de las frases más comunes mías, para que cuando yo estuviera en una conversación, pues no, digamos, no me trabara al hablar, ¿cierto? Entonces, esto es un tip que les estamos dando. Antes de la entrevista, por ejemplo, copien esas frases importantes de lo que ustedes hagan, ¿cierto? Si estamos hablando de un asistente administrativo, pues recuerden que hablamos de que supiera usar las plataformas de Google Suite, que supiera usar las plataformas de Microsoft, Excel, PowerPoint, no sé, plataformas de Project Management, plataformas simplemente de seguimiento, todo esto en inglés, que tienen la experiencia, que usan esto y aquello, para que cuando estén hablando en la entrevista, porque normalmente el entrevistador empieza saludando todo y te dice, háblame de ti, cuéntame de ti. Entonces, ahí ustedes van a simplemente leer, pero obviamente háganlo bien, no es que vayan a estar así, no, háganlo bien, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. Otra cosa también que me han comentado mucho es que como uno cuando se postula más de un trabajo, normalmente uno se pierde en, venga, yo me postulé a aquel o aquel y así, y muchas veces pasa que no sabes cuánto te pagaban allá, cuánto te pagaban acá. Entonces, una recomendación es, postúlate dentro del mismo rango, digamos, de salario. Porque yo tengo conocidos, por ejemplo, un amigo de mi novia, era muy... simplemente se postulaba a todo lo que encontrara. O sea, desde manager hasta asistente del asistente. Entonces, imagínense, a veces lo entrevistaban para un manager y a veces lo entrevistaban para un asistente. Entonces, obviamente, al final, casi siempre le preguntaban cuál era su rango de salario que digamos, estuviera de acuerdo para poder iniciar. Entonces, obviamente, él no sabía porque el manager le pagaba, ponele, de 25 a 30 dólares la hora, y el asistente se lo pagan en el mínimo, que es dentro de 15 a 17. Entonces, obviamente, se enredaba mucho. Entonces, esto es súper importante. Háganlo dentro del mismo rango, o si, digamos, van a hacer, no, es que yo puedo trabajar de asistente de mercadeo, pero también de manager de, no sé, de la parte de gestión humana, un ejemplo. Siempre que se vayan a postular, guarden el nombre de la empresa y el rango, ¿cierto? Obviamente esto es más desgastante, pero es más ordenado, porque el día de mañana, y aquí va otro tip, cuando los vayan a entrevistar, ustedes ya sepan cuál es la empresa, a qué se dedica la empresa, también van a saber de pronto ese cargo, qué es lo que están buscando, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una empresa que necesita una persona con Excel avanzado. Ustedes ya saben que cuando empiecen la entrevista, pues lo primero que van a mencionar es que saben Excel avanzado. Entonces esto es súper importante que tengan esto presente y estar organizados a dónde se están postulando, qué rangos de precios son. Y otra cosa también importante cuando estamos hablando aquí de Canadá, la localidad, porque aquí en el país, cuando ustedes vengan acá a trabajar y a vivir, es muy importante que ustedes encuentren un lugar cerca o que puedan llegar en transporte público,
porque por ejemplo aquí en el caso de nosotros, digamos de mi novia que ha estado buscando trabajo medio tiempo, ella había encontrado varias opciones en Guelph, que es digamos una ciudad cerca aquí a Kitchener donde estamos nosotros. ¿Qué pasa? Que allá hay muchas bodegas y todo eso, muy bonito, hay mucho trabajo, pero si vos no tienes carro propio no vas a llegar allá, o sea, allá no llega el transporte público. Entonces habían muchos trabajos muy bien pagos y nosotros, wow, encontramos lo mejor, pero resulta que si vos no tienes carro, pues a ese lado pues ya la descartás. Entonces esto es súper importante si te encontrás aquí en el país de Canadá. Ahora obviamente estamos hablando de trabajos remotos dentro del país de origen, entonces obviamente allá pues simplemente se puede en todo Canadá. Pero eso es súper importante también porque si estamos hablando por el lado de Vancouver, tienen un horario diferente acá donde estamos nosotros, que es Ontario. Entonces eso también es súper importante que tengan eso presente. Digamos acá donde estamos nosotros, que es Ontario, Kitchener, por los lados de Toronto, en este momento tenemos una hora más que Latinoamérica. Ahora, por los lados de Vancouver allá es un horario totalmente diferente, para que lo tengan presente, porque Canadá es enorme, entonces para que lo tengan presente. Otro tip súper importante es que recuerden que en las postulaciones ponen mucho de que quieren una persona que quiera aprender, que quieren una persona que, no sé, o sea, son acá muy tiernos. Entonces te piden que seas una persona que le guste el trabajo en equipo, que quiera comerse el mundo con la empresa, que no sé qué, un montón de cosas. Anota eso, anótalo y cuando estás en la entrevista lo mencionas. Que yo soy una persona que quiere comerse el mundo, quiero ayudarlos a ustedes a crecer en ventas, Ellos van a escuchar eso y lo van a anotar, porque saben que vos leíste muy bien la postulación de trabajo. Adicional a eso, la experiencia de la empresa. Léete qué es la empresa, cuántos años tienen en el mercado, dónde tienen ubicaciones, la meta, la visión, y mencionala y trata de ajustar tu resumen a esa visión. Si la empresa quiere, no sé, en 5 años ser la líder, no sé qué decir que vos querés llevar alguna empresa a ser la líder en tantos años, que vos querés ganar tanta experiencia en ese sector. Si la empresa está en el sector, no sé, inmobiliario, que vos querés especificarte en el sector inmobiliario. Todo eso es súper importante para mostrar interés y que ellos vean que vos te tomaste el tiempo, por así decirlo, de dividir las diferentes opciones de entrevistas que tienes, ¿cierto? Y bueno, mis hermanos, mis parceros, mis parceras, todo lo bueno se acaba. Entonces, hasta aquí queda este video. Ojalá me hayan entendido. Si no, vuelvan a ver el video. Si no, ya saben que en nuestro perfil de Instagram, Paisas Canadienses, ahí nos pueden encontrar y hay un link que los puede llevar al WhatsApp de nosotros, al business, en donde nosotros vamos a estarlos contactando personalmente y nos pueden preguntar las dudas que tengan. Y nosotros tenemos convenio con agencias de estudio si están interesados de pronto en venir a estudiar y quieran encontrar una opción fácil y económica. Porque aparte de un estudio superior, está la opción de estudiar aquí idiomas, que es venir a estudiar inglés, que lo llaman Pathway, y es mucho más económico. Y estas agencias nos pueden ayudar a esto. Entonces, si quieren que los ayudemos con esta parte de los idiomas, o de pronto quieren venir a estudiar un estudio superior, o simplemente tienen dudas como de cómo venir a trabajar, cómo buscar trabajo por internet y todo eso, nos pueden contactar por ahí, que con muchísimo gusto vamos a estar resolviendo las dudas. No se olviden de suscribirse. Ojo, parcero y parcera, suscríbase, que nosotros subimos contenido así de valioso y de chimba en nuestro canal. Y obviamente en nuestro Instagram es si usted quiere conocer como la vida así sabrosita de Kitchener, de Toronto, todo esto. Pero los datos más, digamos, como afines, más puntuales, están aquí en YouTube. Entonces, para que sepa, síganos en todas las redes y para que no se pierda esta información tan importante. Muchas gracias.